No, Así bueno, que, vamos a tratar de que funcione. Tengo acá un tecito, algo para aclarar bueno, la garganta. bueno, fantástico. Bueno, muy buenas tardes a todos. Somos más de 60 y tantas personas en este momento, de 60 y pico alumnos. Así que, bueno, como siempre es un placer recibirlos y en esta oportunidad, empezando con una materia nueva que para nosotros es sumamente importante, digamos, tiene que ver con la base de existencia de los sistemas de salud y de cómo se constituyen estos sistemas en nuestro país específicamente y en el derecho internacional y todo lo que tiene que ver, todo lo que hemos construido como sociedades para darle los marcos de derecho al campo de la salud, en esto que hemos venido viendo en distintas materias, en cómo las sociedades fueron organizándose para resolver el tema de salud. Así que para nosotros es un honor contar con unos excelentes profesores que ahora voy a pasar a presentárselos. Voy a chusmear acá un poco, me voy a ayudar con este tema. La doctora Claudia Viviana Madis es abogada, procuradora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad de Salud de nuestro país, profesora universitaria en Ciencias de la Salud Sociales y del Ambiente de dicha universidad, Universidad de Salud, es magíster en Bioética y Derecho, Problemas de Salud y Biotecnologías de la Universidad de Barcelona, España, del 2012, es asesora en el Ministerio de Salud de la Nación, implementación del Reglamento Sanitario Internacional en el 2005 y referente técnica en políticas públicas sanitarias. Forma parte del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario desde enero del 2023. Es asesora del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y actualmente en ese cargo se encuentra en comisión en el Ministerio de Salud de la Nación desde mayo del 2022. Participó en la comisión PAMI en el Ministerio de Salud y desde el 2024 a la actualidad integra la vicejefatura del Gabinete del Interior, actual Ministerio del Interior. Así que bueno, bienvenida Claudia, es un honor contarte. No sé si nos hemos equivocado algo en el currículum. No, solo Tuyo. que estuve en comisión en el Ministerio de Salud hasta el 2023 y desde el 2024 pasé a la vicejefatura de Gabinete de Interior. No es que tengo cosas superpuestas, nada más que eso. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias y bienvenida, bueno, un honor. Y de más está decirles que Claudia reside en Capital. ¿Vivís, Claudia? En Cava. Sí, sí. En Cava. Y Daniel Dileo, que es el doctor Daniel Dileo, que es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Él es nuestro acá local, digamos, para los que son de Mendoza. Tenemos gente de 14 provincias, así que es bastante diverso este diplomado. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Legales del Hospital Central Mendoza. Es asesor jurídico de distintas instituciones de salud, asesor legal del Consulado General de Italia en Mendoza desde el 2009 al 2011. Se ha desempeñado como presidente del Comité de Bioética del Hospital Central desde el 2018 al 2023 y actual integrante del mismo. Es abogado acreditado en Tribunal Eclesiástico de Cuyo para causas de nulidad matrimonial canónica y es docente en varios cursos en temas relacionados con derecho administrativo y derecho de salud. Docente de posgrado en gerenciamiento y administración de la salud, organizado por el Hospital Central de Mendoza desde 2010. Es de todos nuestros profesores el más antiguo de este equipo, así que para nosotros también es un placer seguir contando con Daniel y con la experiencia y como conocedor del sistema desde adentro, así que también es un placer tenerlos a ambos, así que bueno, ahora he hablado tanto de ustedes que ahora les queda lucirse, así que espero que A mí tengan me mucha gustaría, suerte. gracias, me gustaría que Daniel, que hoy nos está visitando porque tengo que dar la clase, abra la clase. Daniel, si querés decir unas palabras a los cursantes. Se me entrecortaba, Claudia, cuando dijiste que yo hiciera, y ahí se me entrecortó. Apertura, ya que nos estás acompañando hoy, que yo tengo la responsabilidad de dar la clase, si querés hablarles un poco, dándole las palabras de bienvenida a los cursantes.
Sí, una bienvenida nomás. ¿Se escucha bien? Porque si no me pongo auriculares. Se escucha bien. ¿Se Recién escucha se cortaba bien? un poco. Sí, sí. Bueno, no, lo que quería decir en primer lugar que siendo un diplomado fuiste muy diplomático al decir que era el más antiguo y no el más viejo, Sergio, así que te agradezco. La No, verdad es es que no que soy el más viejo. No, no. El más viejo no no. soy desde ya. Te lo puedo asegurar. Bueno, sí, la verdad que empecé cuando fue el primero, así que cuando se inauguró el primero en el 2010, lo hice y lo compartí, y bueno, y desde entonces venimos compartiendo esta instancia de aprendizaje mutuo, porque la verdad que lo que he aprendido en todos estos años es que uno recibe más de lo que da en estos cursos. Claudia, creo que si sos docente te pasa lo mismo, y realmente invitarlos a todos a que no vengan como espectadores, como cuando uno va al cine a ver una película y la comenta después, sino que participemos, con todo respeto, brindemos opiniones, compartamos, busquemos experiencia, porque la experiencia supera cualquier manual, cualquier página de libro que podamos transmitirle, cualquier artículo de ley que podamos transmitirle. La experiencia que cada uno pueda tener en el ámbito en donde se desempeñe y se desarrolla es muy importante. Y siendo distintas, me imagino que de todas las provincias, y aparte de eso, siendo distintas especialidades, porque considero que deben haber médicos, técnicos, enfermeros, farmacéuticos, y muchísimas ramas. Por ahí cuesta acomodarse en un tema, porque uno lo ve como que no encaja en lo que uno se desempeña, pero bueno, nosotros con Claudia hacemos lo posible también para que esto se adapte a cualquiera de las realidades. Así que bueno, realmente esto es un camino mutuo, porque todos hacemos la salud. Y lo que yo digo siempre, démosle mucha importancia a la empatía que pongamos en esto, porque si bien Claudia y yo somos abogados y hay enfermeros y médicos, todos vamos a terminar siendo algún día, o somos o ya hemos sido pacientes. Así que, o en un lado o en el otro, esto realmente es muy importante. Así que bueno, nada más, Claudia, porque como verás, si me embalo, te quito la charla. Muy bien, bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, un honor estar en esta casa de estudios y compartir también esta actividad docente con Daniel. Es también darles la bienvenida a este cursado y compartiendo también este abordaje que es esta construcción colectiva que vamos a hacer sobre el derecho sanitario o el derecho a la salud. Nuestro programa tiene 4 unidades. Esas unidades tienen una introducción, que es la que yo les voy a dar hoy, un segundo contenido que profundiza un poco más en los aspectos bioéticos y en la conflictología en salud, una tercera unidad que va más al tema de la responsabilidad, sobre todo en el uso de los datos, pero también abordamos el tema de la responsabilidad profesional que vamos a compartir con Daniel, y Daniel va a profundizar en la unidad final sobre el tema de derechos de los pacientes y el tema de la responsabilidad profesional específica. Y bueno, vamos a tener una evaluación final que en general la casa realiza una evaluación en base a un múltiple choice, pero bueno, ustedes a lo largo del cursado van a tener tips para poder comprender un poco en aquellos aspectos en los que ponemos énfasis los docentes y que pueden ser motivo de las preguntas, así que el cursado es importante para poder captar esos temas relevantes. Bueno, es muy importante esto de que en un diplomado en gestión de salud introduzcan el derecho. El derecho es un instrumento que da la viabilidad jurídica o instrumental a políticas sanitarias, así que esas políticas sanitarias, cuando están aplicadas a brindar servicios de salud, nos dan esta noción de gestión de salud y bueno, procuramos aportarles herramientas que son el marco que les vamos a proporcionar en el cursado. Así que bueno, sin más, si están todos de acuerdo, comienzo con la presentación. Van a ver que a lo largo de mi presentación van a tener instancias en las que voy a parar y les voy a pedir que participen, pero eso no significa que, como dijo Daniel, no esté abierto a que ustedes me interrumpan y hagan preguntas o aporten su experiencia, porque, como dijo Daniel también, yo aprendo en cada cursado
hay algo que mi currículum no dice, pero yo nací en la provincia de San Luis, soy hija de médicos rurales, viví en La Rioja, y eso hace a mi CV también. Quiere decir que yo tengo una visión bastante federal de cómo se aborda el tema de las políticas sanitarias, y mi tesis de doctorado que estoy por presentar en la Universidad Nacional de Córdoba, por ser lo que yo creo la más federalista, aunque Mendoza no se queda atrás, bueno, tengo especial interés en el federalismo como un instrumento muy potente para lograr un sistema de salud más equitativo. Así que bueno, esa es la perspectiva con la que voy a abordar esta materia, y creo que Daniel tiene también esta mirada, siendo alguien que representa una provincia como Mendoza, ¿no? Que es bastante sólida en lo que es el sistema sanitario. Así que bueno, sin más, voy a dar inicio a la presentación. Espero que se vea bien. ¿La ven bien, la presentación? ¿Sí? Sí, estamos viendo bien. Perfecto. Bueno, vamos hoy a tocar una materia, a ver si puedo, porque se me resiste la tecnología, chicos. Voy a ver si desde hoy que estoy... Acordate No sé de si voy a pararte poder. abajo en el PowerPoint. Sí, pero... Párate ahí, cliquea ahí y ahí tenés el trabajo abierto y ahí se va a mover cuando vos lo toques. Sí. A ver, lo ven, ¿no? Pero no se está moviendo. Yo lo estoy pasando, pero no sé si ustedes lo ven. No, no lo vemos. No pasa. O sea, vemos la... Ténganme paciencia que lo voy a lograr porque soy perseverante. Sí, sí. Muy. No lo logro, ¿eh? ¿Estás abajo? ¿Entraste por el PowerPoint abajo? ¿Por la Sí, base de todo? sí, pero no se me Bueno, hace una presenta. cosa. Vamos a hacer una cosa. Deja de presentar y volver a entrar. Ok, Andate al Meet. O sea, parate donde estamos las personas y clique ahí. ok. Ahí tenés. De tener presentación. Ahí está. Ahí Ajá. dejé de presentar. Ahora Ahora, andate por abajo. Ahora pone ahí presentar, la flechita. Compartir pantalla. No sé si lo tenés en una Claudia, sí. hay una opción que se llama vista de lectura. Quizás esa te pueda servir para pasar la presentación. En vez de modo presentación, vista lectura. ¿Y que la tengo abajo? No, pero Ajá. espérate. Primero llega La presentación PowerPoint. está ahora, ¿no? Pero no la pasa. Claro, ahora está. Comparte. ¿Ahora la ven? A ver, veamos la vista lectura que dice que... Sí, pero no la tengo. Perdonen, pero no me aparece. Dice ajustar vista, salir de la pantalla. Y Ahí esa, tenés que poner salir de la pantalla de presentación. a ver, salir de la pantalla completa, ya lo Claro, hice. exacto. Apretá escape o la X arriba. Ajá, y ahora dice pantalla completa, ajustar vista. No sé si alguna de esas. Yo estoy muy acostumbrada a hacer presentaciones, no sé por qué esta vuelta no me deja. Tranqui, ya va a salir. A ver, presentar en otra ventana. Si no, vamos a hacer una cosa, me parece que es mejor. Fíjate si apretás la X arriba en el margen superior izquierdo, derecho, perdón, si apretás la X y lo sacás el power. Pero Donde está la X. claro, donde está tu imagen, donde está la chica, ¿viste? Donde Sí. está, bueno, arriba hay una X chiquitita ahí. Si la cerrás, Ya ahí la y saqué, ahí sacaste la pero presentación. sí. Ahora, eh, eh, Julie, ¿Sí?
Ayúdale. Ayúdale vos, porque los dos no. Si no, Claudia, si querés mandarme el Power y lo presento yo, no tengo Lo, problema. lo tenés en lo tenés en. Sí, pero no ¿Cómo es se llama? Power, ¿Querés Sí. pasarme tu mail? No, ¿tenés el PowerPoint abierto? A ver, Juliana, ¿le decís el mail? lo que pasa es que no tengo el Power, no No, tengo PowerPoint, tengo decile PDF. el mail tuyo, Julie. Es diplomado.gestionsalud@fce.uncu.edu. Espera, es muy largo. ¿No me lo querés pasar vos, Sergio, por WhatsApp, el mail de ella? Sí, ahí te lo paso. Ay, disculpen, pero prefiero no cometer errores. Suerte que estás dando clase y te lo agradecemos porque sabemos que estaba muy congestionada, pero bueno, no se te nota. Ahí te mandé el mail. Así que vamos a tener un poco de paciencia especial hoy con la profe. Sí, disculpen. ¿O no? ¿Qué opinan los alumnos? Aparte estamos hablando con la viceministra del Interior, no voy a hacer que le tengamos que pedir No, no ayuda. soy viceministra, no. Me vas a meter en un lío. Mira que creo que el viceministro ya tiene bastantes problemas. A ver. Pero mientras espero que me llegue el mail, les recuerdo que este viernes está el examen del módulo 4. Así que bueno, ya el día jueves le vamos a mandar un mensajito de recordatorio y también comentarles que ya se encuentran habilitados en la plataforma las dos encuestas, las encuestas del módulo 4 y la encuesta del docente de la profesora Susana Salamón, que bueno, es muy importante que las puedan responder para tener una reciprocidad ahí de las clases. Ahí lo envié, a ver si lo recibiste. ¿Vale? No, me volvió rebotado, lo tengo que volver a mandar. A lo mejor te puse algo mal. Si no, si me lo quieren mandar por WhatsApp, no hay problema. No. Ah, sí. Quizás es más rápido. Me parece que es mejor si se lo paso a Sergio. Porque ahora Claro, me hagamos quedó cadena, que grabado te en lo el pase Sergio al mail. WhatsApp y vos me lo pasás a mí, Sergio. Sí, porque me quedó grabado ahora en el en el mail. Dale. Si es que lo logro abrir. No hace falta que lo abras, sino del mismo que tenés. Lo tenés en el mail, lo tenés guardado. Desde el archivo podés arrastrarlo y lo pegás en el WhatsApp también. O en el... A ver, Sergio, si te llega. A ver. Ahí llegó Me algo, parece espérate. que no es el mío, es el... Diplomado en Gestión de Sí. Salud. No, Ahí, sí. a ver, veamos si A ver te lo si es paso, Julie, ese. y vos me decís si está correcto. Ahí te lo pasé, Juliana.
A ver, ya lo vemos. Ahí lo Es tengo, el, denme un segundito que lo abro y ya estamos. es el Power. Un power. Bien, Sí, yo no, está demorando porque está en una... Es un sí, power. No sé si es el power, pero es un power. No, sí, sí. ok, y es este. Es ok. correcto. Sí, es este. Bueno, Ahí vamos, buenísimo. ahí empiezo. Ay, qué alegría. Ujú. Vos dijiste que todo se soluciona. Y Eh, así es. Dije, mucha Bueno, paciencia. Bueno, lo ven bien, ¿verdad? Cualquier cosita me van avisando. sí, muy bien. Vanina, Muy Sí, se ve mira, bien. mira, los alumnos te Perfecto. ponen onda, están todos aplaudiendo, Sí, todos, sí, gracias, están los todos veo. muchas contentos. gracias. Bueno, le voy a pedir entonces a Juliana si por favor ella me va pasando, porque ahora la voy a tener que molestar con eso. No te das Eh, problema, acá estoy para eso. Bien, bueno, entonces pasamos a la siguiente. Yo les voy a hablar desde la teoría realista del derecho. La teoría realista del derecho de Goldsmith, y en la Argentina la usa mucho Siguro Caldani, que es un jurista rosarino, que nos habla de que no podemos nosotros ver ningún derecho si no vemos los valores que hay detrás de ese derecho, valores y principios que son éticos, obviamente, la dimensión normativa y la dimensión de la realidad. Suele pasar que en las clases yo doy la dimensión valorativa y la dimensión normativa y la realidad me la traen ustedes con la casuística, y siempre suelen mostrarme que todo lo que dice la normativa en gran parte no se cumple en la realidad, y no me va a extrañar si en esta clase también lo vemos. Pero bueno, el derecho siempre suele estar atrás de los hechos, y resulta importante que profundicemos en esa dimensión valorativa. Si vemos a la siguiente filmina, vamos a ver que esta dimensión de los valores, hoy más que nunca tenemos presente una tensión que surgió en el nacimiento de los derechos, sobre todo de la primera generación de derechos humanos, una tensión entre el liberalismo político y el constitucionalismo social. El liberalismo político surge después de la Revolución Industrial, y sobre todo primero después de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa todos hemos estudiado cuando éramos jóvenes en el colegio, que teníamos a un rey, Luis XV, que decía: el Estado soy yo. Es decir, había una persona que se arrogaba la potestad de decidir sobre los ciudadanos y el resto de las personas, que ejercía ese poder de forma hereditaria y donde no conocíamos lo que era la democracia. Entonces, la primera generación de derechos humanos surge como reacción a esa forma de ejercer el poder, donde se le pide al Estado que no intervenga en las relaciones humanas, se le pide al Estado que se abstenga de prohibir a las personas elegir a sus representantes y se abstenga de impedir a las personas circular o tener derechos, por ejemplo, a constituir una familia. Y así nacen lo que son los derechos civiles y los derechos políticos. Es la primera generación de derechos que en la historia lo conocemos como el liberalismo político. Ahora, después de esto surge la revolución industrial, donde cuando el hombre empieza a tener procesos industriales, donde la máquina lo ayuda al proceso productivo, las personas ingresan masivamente al mercado de trabajo. Y ya al Estado no se le pide tanto que no intervenga, sino se le pide que iguale a las personas, a los más desventajados, a las personas que, por ejemplo, tienen padecimientos por tener enfermedades, los adultos mayores, los niños, y surgen entonces una segunda generación de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de esos derechos económicos, sociales y culturales, nosotros tenemos el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la huelga, el derecho al trabajo. Son todos ejemplos de derechos de estas características sociales, económicos y culturales. Luego hay una tercera generación de derechos que son, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al ambiente.
son más novedosos, los tenemos, por ejemplo, el derecho al ambiente ingresa a nuestra Constitución recién con la reforma de 1994, y tienen la particularidad de este derecho que no requieren que haya, que la persona que reclame por ellos esté afectada directamente, porque, por ejemplo, el derecho ambiental es un derecho que no solo ejerce el damnificado directo, sino que, por ejemplo, si hay daño ambiental, afectará a las generaciones futuras. Lo mismo que la vulneración de la paz. Puede afectar, puede diezmar a toda una población una guerra, y no solo afectar a las personas contemporáneas, sino que afecta al futuro de las sociedades. Entonces no tenemos un damnificado directo en esta generación de derechos, sino que afecta a otros que puedan no estar conviviendo con nosotros hoy, e incluso personas que no han nacido aún. Estas tres categorías de generaciones de derechos nos permite ubicar al derecho a la salud como un derecho, como les decía, económico, social o cultural. En realidad es un derecho social, y como tal, este derecho social tiene algunas implicancias, porque el bien salud no es un bien que solo nos importa desde el punto de vista subjetivo, sino que también nos importa desde su impacto colectivo. La salud es un bien público que puede ser de gestión privada o de gestión pública, pero en definitiva, si afectamos la salud, estamos afectando a toda la colectividad. Por eso se explica que haya normas que regulen el no fumar, o haya normas que regulen la vacunación, porque si nosotros no nos vacunamos, podemos afectar a personas que por algún motivo de salud no se pueden vacunar. Así, entonces, la definición de salud, podemos volver acá, la definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el pleno estado de bienestar físico, psíquico y social. Ya ven que la dimensión social está incluida dentro de la propia Constitución de la OMS. Y cualquier definición de medicina, por ejemplo esta que yo les estoy aportando acá, es una ciencia que procura la recuperación o el mantenimiento de la salud, no solo individual, sino también colectiva de los hombres para alcanzar tal bienestar. Esta definición o esta dimensión social la entendemos mucho, la deben entender ustedes un montón como profesionales de la salud, en su mayoría, cuando nosotros estamos, por ejemplo, lo que es la estrategia de atención primaria de la salud, que no significa el primer nivel de atención, sino que significa que cada nivel de atención tenga una capacidad de resolución creciente para atender las necesidades de una población y que sea cercana a la población. Yo creo que el bien jurídico individual, salud, la salud humana, nosotros la vemos en la relación médico-paciente, en esta dimensión con los principios bioéticos de beneficencia y de autonomía, pero también tenemos un valor o un bien jurídico social en la salud como derecho de segunda generación, donde aparece el principio de justicia y el principio de no maleficencia como bioética, y otros principios que en general estos principios están mencionados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO, que no sé si ustedes conocen. ¿Conocen esa declaración? ¿Alguna vez la escucharon nombrar? No sé si alguien quiere levantar la mano. Perdón, ¿cuál? La Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO. Yo no escucho. ¿Alguno? No. Bueno, tenemos 95 asistentes y ninguno parece que... acá alguien dice que la nombraron, qué bueno. Es muy importante esta declaración porque desde el punto de vista bioético, eso como la referencia a nivel internacional en materia de bioética. Nosotros ahora, en esta primera parte de la clase, estamos hablando de valores y de principios. Y nos muestra lo poco que estudiamos nosotros estos temas cuando estudiamos el marco jurídico del sistema de salud. Y es básico conocerla. Así que los invito a que la busquen, la consulten. Eso está disponible, es de fácil acceso y menciona todos estos aspectos de los que les estoy hablando
que están vinculados a los condicionantes y los determinantes de la salud. Quiere decir que la salud por sí sola, la salud individual por sí sola, no se logra si no cuidamos también los determinantes y condicionantes de la salud y ciertos principios o valores, entre los cuales tengo que destacarles uno que es fundamental, que es el de la equidad. Si nosotros vemos cuáles son los principios y valores que regulan hoy el sistema de salud, vamos a estar en problemas porque los marcos regulatorios están bastante flojos en esto. ¿Cómo se solucionan los problemas sociales? Con políticas sociales. Acá tenemos una definición, como la ciencia y el arte de solucionar los déficits sociales mediante un conjunto de medidas coherentes que nos exige establecer un mínimo legal sobre los cuales después juega la autonomía de la voluntad. Pero esas políticas sociales que a nosotros nos cuesta entender, esto de la salud, tiene como respuesta a las políticas sociales. Y sí, porque es un derecho social, por lo que les he contado, por esta evolución histórica. Es un instrumento jurídico, como les decía, muy importante, porque a través de este instrumento jurídico, que no es vinculante, es decir, esta declaración es derecho soft law. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de soft law y hard law. Soft law es derecho liviano, podríamos decir la traducción, y hard law, derecho pesado o derecho fuerte. Es decir, que no es un tratado, no es que obliga a los países, pero es el marco de referencia por excelencia en materia bioética. Y tiene un alto consenso esta declaración. Y como les decía, las políticas sociales dan respuesta a los problemas sociales y entre ellos a los problemas sanitarios. Y requieren, desde el punto de vista de los principios, la definición de ciertos principios que inspiran el sistema de salud y los marcos o mínimos legales que deben inspirar el sistema de salud. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes ubican algunos principios del sistema de salud? ¿Tienen algún conocimiento de qué principios inspiran el sistema de salud en Argentina? A ver, anímense. ¿Alguien quiere contestar? ¿Los conocen a partir de la Constitución Nacional? ¿Los conocen a partir de la Constitución de la provincia? ¿Alguna ley que mencione qué principios o valores son los que inspiran el sistema de salud? Digo, ¿tenemos alguna ley o norma que hable de algún principio, más allá de esta declaración que les dije que no es vinculante, y más allá de los tratados internacionales de derechos humanos, que sí son vinculantes? ¿Conocen alguna norma nacional o provincial que defina los principios y valores del sistema? En 98 asistentes tiene que haber alguno que me pueda contestar. ¿Puede ser la ley del paciente? La ley de derechos del paciente establece valores, sí, en la relación subjetiva, es decir, en la relación médico-paciente. Pero no se mete con el sistema, yo estoy más en lo macro, ¿no? Lo que vos mencionaste está muy bien, estamos en lo micro, y en ese micro que se tutela en la relación bilateral la autonomía de la voluntad del paciente. Entonces tiene un valor importante y está definido por ley. Muy bien, Sabrina. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? Estoy parada un poco más en lo macro, ¿no? Y en la Constitución hay uno donde dice... Tal cual. Igualdad en la atención, dice Guillermo, ¿no? Y bueno, ahí nos paramos en equidad, que es el valor que yo les dije que me parecía súper importante que tenemos que considerar como un valor. Sabrina habló de la Constitución, está bien orientada Sabrina. Tenemos 2 artículos en la Constitución. Uno, el 42, que habla del derecho a la salud en la relación de consumo, pero lamentablemente cuando se aprobó la Constitución en el año 94, la relación de consumo era aquella relación por la cual uno pagaba por el servicio, que no es la misma visión que tenemos hoy, ¿no? Consumidor hoy es una visión más amplia, es quien hace uso de un servicio, pero en ese momento la relación de consumo estaba vinculada al pago. Entonces, la verdad que nuestra Constitución se quedó corta en ese artículo, pero igual introduce el derecho a la salud, reenviando a los tratados internacionales de derechos humanos.
Cuando menciona o reconoce rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, que equipara, ahí sí tenemos varios tratados internacionales que refieren el derecho a la salud. Uno, por excelencia, me estoy adelantando un poco al marco normativo, y acá Gabriela, bueno, no voy a seguir hablando de los tratados porque Gabriela me introduce universalidad. Y vamos a la universalidad. La universalidad, en cierta medida, está tutelada en nuestra Constitución, en la medida que la Constitución garantiza derecho a todo habitante del suelo argentino, no ni siquiera a los ciudadanos, a habitantes del suelo argentino. Quiero decir que tiene un principio general de universalidad. Ese principio general de universalidad y el principio de equidad, que es muy importante, que también lo introduce la Constitución Nacional, nos definen dos valores que son importantes, no son definidos en relación a salud, esos principios, son definidos en relación a las responsabilidades del Estado Nacional. Nuestro Estado es un Estado representativo, republicano y federal, y se eligió la forma de federal para que un Estado federal aporte esos elementos, ¿no?, de universalidad y de equidad. Entonces, no nos olvidemos de estos dos principios porque son principios generales. Acá alguien me habla de igualdad. Igualdad y equidad no es lo mismo. Es decir, aún teniendo a personas a las que queremos tratar iguales, a lo mejor alguna la tenemos que tratar con el principio de la diferencia. Es decir, el principio general que aplicamos en el derecho es el de justicia distributiva. Y justicia distributiva nos dice dar a cada uno según su necesidad, que significa que si, por ejemplo, nosotros tenemos a una persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, le tenemos que dar una protección mayor, ¿sí? Bueno, acá Belén habla de solidaridad. Muy bien, Belén. Porque precisamente tenemos que introducir este concepto de solidaridad. La Constitución igual no habla de solidaridad en salud, habla de solidaridad entre jurisdicciones, en este vínculo federal. Es decir, ¿por qué constituimos un Estado federal? ¿Por qué las provincias que son preexistentes a la nación constituyeron un Estado federal? Bueno, tenemos que considerar, acá alguien habla de financiamiento, ya nos estamos yendo a otro lado, ¿no? Pero voy a hacer un parate, no me escriban más ideas porque vamos a introducirnos en estos temas que fueron nombrando, no me quiero dispersar. Estamos mencionando valores, ¿no es cierto? Hablamos de equidad, de universalidad, de solidaridad y alguien introdujo aportes. Aportes es equidad en el financiamiento, equidad en el acceso, ¿no? La dimensión equidad puede tener distintas formas. Podemos tratar equidad en cómo accedemos, equidad en cómo financiamos. Hay distintas formas de ver la equidad, pero lo que sí sabemos que lo que quiso la Constitución y los constituyentes fue que un Estado federal aporte equidad entre las jurisdicciones, aporte equidad entre los habitantes y, sin embargo, no ponga en crisis el federalismo. ¿Qué característica tiene el federalismo? Hay una gran diversidad territorial, diversidad cultural, con la cohesión social sobre ciertos temas que se definieron que están en cabeza del Estado Nacional. Entonces, mi primera pregunta es, están en cabeza del Estado Nacional, pero esa responsabilidad en salud, ¿de quién es? ¿De la nación o de las provincias? ¿Quién tiene la responsabilidad de dar las prestaciones de salud, según la Constitución Nacional, y de atender la salud de la población que tiene en su territorio? ¿Es de la nación o es de las provincias? Son delegadas a las provincias, si no me equivoco. Si bien no son delegadas. Está bien que son de las provincias, pero no son delegadas. Las provincias preexisten a la nación y no se la delegaron a la nación. Son propias. Es decir, las provincias tienen una responsabilidad primaria sobre la salud de su población. Y la responsabilidad del Estado Nacional es subsidiaria.
Esto quiere decir que el Estado Nacional no tiene responsabilidad, no es el primero obligado a atender la salud de los habitantes de todo el territorio. Tiene la responsabilidad de aportar equidad, subsidiariamente. La responsabilidad primaria es de las provincias, que conforme al reparto constitucional de atribuciones y competencias, no se la delegaron a la nación. La nación tiene que aportar esto que les decía, equidad. Y para que aporte equidad tiene que haber solidaridad entre las jurisdicciones, porque no es ninguna novedad que nosotros tenemos jurisdicciones ricas y jurisdicciones pobres, ¿no es cierto? Es decir, tenemos jurisdicciones donde los índices de mortalidad infantil son altísimos y jurisdicciones donde los índices de mortalidad infantil son aceptables, es decir, responden a la media internacional. Entonces, ¿cómo se supera esa brecha? Y se tiene que superar habiendo una solidaridad con esas jurisdicciones más rezagadas. ¿Cuál sería el instrumento que nos aportó la Constitución para ese fin? ¿Qué instrumento aportó? Bueno, uno, el Estado federal, que tiene una responsabilidad en esto. La segunda, si vamos a los aportes, porque alguien habló de financiamiento, la ley de coparticipación federal. Exactamente, Mariana, justo escribía en simultáneo coparticipación. La ley de coparticipación federal es el instrumento que la Constitución definió para resolver el tema de cómo se distribuyen los recursos entre nación, provincia y municipio para aportar equidad. No estamos hablando de la realidad, así que no quiero que ahora nos introduzcamos en ese tema, que vamos a tener una sesión más adelante para hablar de la realidad. Por otra parte, la Constitución nos habla, vuelvo al... Ustedes bien identificaron que la Constitución nos habla de universalidad, aunque no hable de ese valor en sí mismo, habla de todos los habitantes, habla de equidad, de la responsabilidad del Estado Nacional de aportar equidad, y cómo lo tiene que aportar. Volvamos un poquito para atrás y mantengamos los principios jurídicos indeterminados. ¿Cómo se aporta equidad? La equidad se aporta a través de leyes. Es atribución del Congreso legislar para aportar equidad. ¿Qué es lo que se presentó en el día de ayer? La ley de presupuesto del Estado Nacional. Esa es una herramienta súper potente que es aprobada por nuestros legisladores, donde están representados los ciudadanos y donde están representadas las provincias para aportar equidad. Es decir, ahí se define qué cosas va a hacer el Estado federal para aportar esa equidad. Y si vemos el artículo 75 de nuestra Constitución, hay un listado de atribuciones que tiene el Congreso y que habla, por ejemplo, está la cláusula del progreso en la Constitución, que dice bajo qué parámetros la nación tiene que aportar o ayudar a las jurisdicciones a sobrellevar, a las jurisdicciones rezagadas, a sobrellevar este atraso que tienen en el desarrollo de competencias, en no lograr la disminución, por ejemplo, de los indicadores sanitarios, etc. Es decir, si vamos a la Constitución es clara en la distribución de competencias. Bueno, también es claro que no se cumple en esas previsiones. De hecho, la ley de coparticipación federal cada tanto se dice que se va a discutir para que aporte equidad, se cuestiona judicialmente, porque, bueno, realmente no se logra que estas provincias, por ejemplo, que están más rezagadas en términos de indicadores sanitarios, mejoren. ¿Eso significa que no mejoró nada? No, a lo largo del tiempo mejoró un montón. Si nosotros vemos las diferencias en las brechas de mortalidad infantil, a lo largo del tiempo hubo muchos programas, leyes, que han procurado mejorar ese indicador, pero sigue siendo inaceptable desde el punto de vista de los derechos esa brecha entre la jurisdicción que tiene la mayor tasa de mortalidad y la que tiene la mejor. Además, tenemos que considerar que además de los principios estos que ustedes me mencionaron, hay principios jurídicos indeterminados que el Estado tiene que respetar, como el respeto a los derechos y las libertades fundamentales y la garantía a la tutela jurisdiccional, en las cuales el juez, el legislador y el administrador tienen que respetar esos principios bajo una garantía de razonabilidad de medio a fin, donde no tiene que haber arbitrariedad,
y uno de esos principios es que no hay que dañar al otro. Este principio jurídico indeterminado lo vemos ahora con rango legal en el Código Civil y Comercial de la Nación, que ustedes saben que se aprobó en el año 2015 y que ese código pasó a anunciar, es decir, estamos a 10 años de la aprobación del código, de la reforma del código, donde hay una prohibición expresa a dañar al otro deliberadamente. Así que estos principios también, cuando yo pregunto por los principios, este esquema de no dañar, que en definitiva en la bioética lo conocemos como el de no maleficencia, no solo aplica en la relación bilateral médico-paciente, sino que ahora está consagrada como una obligación legal. Podemos decir entonces que otro principio reconocido por nuestra Constitución es el de justicia distributiva, que era lo que yo les decía, dar a cada uno lo suyo según su necesidad. ¿Necesidad y demanda es lo mismo? ¿Qué entienden por necesidad ustedes en salud? ¿Quién define la necesidad de un paciente en salud? Si yo voy y digo en un sanatorio, ¿no? O en un hospital, yo quiero habitación privada, ¿eso es necesidad o es demanda? Si mi médico dice, usted tiene una apendicitis, ¿eso es necesidad o demanda? Laura dice, claro, la hotelería es demanda. La necesidad, usted se tiene que operar de una apendicitis y esto es su diagnóstico, ¿sí? Exacto. Jimena dice, necesidad es apendicitis, exactamente. Vuelvo a la definición de justicia distributiva. Dar a cada uno según su necesidad. Por lo tanto, lo que el derecho atiende es la necesidad, no la demanda. La necesidad es lo que realmente la persona objetivamente requiere para ejercer ese derecho. Entonces alguien acá pone urgencias. No necesariamente es una urgencia. Les voy a dar un ejemplo. Durante la crisis del 2001 hubo un caso llamado Caso Ramos, donde una madre planteó que se le reconociera todo para sus hijos. Ir a la escuela, hablo del 2001, ¿no? La escuela, la salud, el trabajo. Llegó a la corte lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque lo que estaba reclamando esa madre era algo, primero que no reclamó nunca, es decir, antes no hubo un reclamo de esa naturaleza de ella respecto de esas instancias. Y segundo, que ella tenía la posibilidad de ir al hospital, tenía la posibilidad de mandar a los hijos a una escuela pública, es decir, cada cosa que ella reclamaba tenía instituciones del Estado disponibles. Y bueno, en una conducta oportunista, el abogado litigante la llevó a esta situación de hacer un planteo que no era legítimo, porque lo que esta mujer estaba reclamando podía acceder a esas prestaciones desde el Estado y no era legítimo hacer un reclamo judicial integral para recibir todo esto, sino que era una iniciativa que le estaba arrastrando a este tipo de reclamo que no era razonable. No había una relación de medio a fin y no estaba planteada la necesidad, estaba planteada la demanda, ¿se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre necesidad y demanda. ¿Podemos seguir entonces? Ahora, por otra parte, nosotros tenemos modos en el que el Estado interviene en salud, que no todos los tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, la difusión de información la puede hacer un privado, la regulación la puede hacer un privado, el financiamiento lo puede hacer un privado y los servicios sanitarios los puede prestar un privado. Pero el control, la fiscalización y la sanción solo la puede hacer el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, regulación, control y fiscalización, habilitación, que es un punto que tenemos nosotros en el programa para esta unidad, todos esos aspectos recaen en el Estado, porque el Estado tiene ese poder sancionador. Y esta es la característica de un marco jurídico, a diferencia de un marco bioético o ético. En un marco jurídico hay un régimen sancionatorio. Si uno no cumple, hay una sanción.
¿Qué es lo que sucede? Estos marcos legales de los que yo les estoy hablando, con estos principios o valores, son programáticos, no son operativos. Los tratados internacionales suelen ser programáticos, no son operativos. Para operativizar los derechos, para instrumentar los derechos, hacen falta leyes nacionales que establezcan los regímenes sancionatorios, porque no sirve de nada que una ley diga tal tiene que hacer tal cosa, si no dice qué pasa si yo no hago tal cosa. Por ejemplo, el médico tiene que recabar el consentimiento informado. Ok, ¿y qué sanción tiene si no recaba el consentimiento informado? La Ley de Derechos de los Pacientes decidió que la sanción está en el marco de la Ley de Ejercicio Profesional, es una vulneración a la Ley de Ejercicio Profesional. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiese remitido esa ley a la Ley de Ejercicio Profesional? Y es una expresión de deseo, es una norma que no es operativa, porque no establece el régimen de sanciones. En general, las normas jurídicas establecen el régimen sancionatorio. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bien. Muy bien. Bueno, podemos pasar entonces al siguiente ítem. Los derechos que ejercemos en salud, ¿son absolutos o son limitados? Yo puedo ir a un prestador de salud, puedo ir a un financiador y decir que quiero, siendo que, por ejemplo, no tengo recursos, que quiero que me internen en una clínica privada con habitación individual, que me atienda determinado médico, ¿puedo hacer ese tipo de reclamos? O si soy beneficiaria de una obra social, ¿puedo reclamar que me den el medicamento recién aprobado por la Food and Drug Administration, que no tiene aprobación en Argentina? Ahí me están contestando, me dicen son limitados y me dicen no. Bien, ese también es un principio del derecho que nos dice la Constitución que mi derecho termina donde comienza el del otro. Es decir, no hay ningún derecho que sea ilimitado. Los derechos están regulados por las leyes, porque precisamente si no están regulados por las leyes no tenemos el marco de equidad, el parámetro por el cual nos es aplicable determinada obligación. Ahora, suele pasar que algunos aspectos no están regulados por el derecho, que son nuevos. Por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de qué pasó con el HIV cuando aparece por primera vez y había una discusión entre el Estado Nacional y las provincias sobre quién se hacía cargo de estos tratamientos que eran muy caros en ese momento, y eso lo dirimió la justicia en un fallo en que la Corte dijo que la responsabilidad primaria era de las provincias, pero que el Estado Nacional, ante la situación que ocurría de un nuevo virus y que había un tratamiento, tenía que asumir la cobertura a través de un programa, conjuntamente con las provincias, pero tenía que asumir inicialmente el Estado Nacional, sin perjuicio de que el Estado Nacional podría recuperar de las provincias esos fondos que invertía en este tema. Y ahí habla de la obligación subsidiaria del Estado Nacional, asumiendo que la responsabilidad primaria era de las provincias. Entonces, en ese momento no había ley, pero hubo un fallo de la Corte, que resolvió cómo había que hacer frente a este vacío normativo. Es decir, que podemos tener leyes para reglamentar el ejercicio de los derechos sobre la base de estos principios de universalidad, equidad, solidaridad interjurisdiccional y subsidiariedad, que, como les dije, obliga al Estado Nacional cuando las provincias están rezagadas. Y ante valores contrapuestos se tienen que sopesar esos valores por los de mayor jerarquía, entendiendo la función social de este derecho y la convivencia social. Ahora, ¿qué nos encontramos? Que muchos fallos, tanto sea de la Corte como del Poder Judicial nacional y provincial, cuando hay cuestiones de salud, terminan dando la prestación, en realidad empiezan en el marco de un amparo reconociendo la prestación. ¿Por qué sucede eso? ¿Quién es el que acompaña ese reclamo o ese amparo? ¿Con qué viene ese amparo o ese reclamo? Siempre. ¿Cómo se presenta?
con una prescripción médica, con una indicación médica. Una indicación de un profesional de la salud que dice que si esa prestación no se da, se va a afectar gravemente la salud del paciente. ¿Esto es así o no? ¿Pasa esto? Bien, Sí, entonces, sí, todos me dicen que sí acá en el chat. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque también hay una responsabilidad del sistema de salud que debe definir qué es lo que realmente es efectivo en el sistema y qué no, qué es lo que realmente es legítimo y qué no. Entonces, ustedes conocen el programa médico obligatorio que está aprobado para la Seguridad Social Nacional, tienen para la obra social provincial un vademecum seguramente, un marco legal por el cual se puede prescribir, tienen un menú prestacional o en realidad un esquema de servicios que ofrecen el establecimiento de salud en el hospital, etcétera, que está definido por la capacidad instalada del hospital. Tienen leyes provinciales que establecen programas provinciales y hay leyes nacionales que establecen programas nacionales. Todo ese marco legal define entonces hasta dónde asume el Estado. Pero si el Estado no asume, aparece el Poder Judicial. Y el Poder Judicial se va a fundar en estos principios y valores y en general el Poder Judicial, ante la existencia de una prescripción que dice que hay riesgo de vida del paciente, ¿qué hace? Otorga la prestación. Porque dice, yo no soy el que va a evaluar o tiene la competencia para evaluar el estado de salud de este paciente. El que tiene la competencia, el conocimiento es el profesional de la salud. Es decir, que sobre todo la solución a estos problemas de judicialización de la salud tiene que venir del propio sector salud. Ahora recientemente apareció una propuesta, una normativa del Ministerio de Salud Nacional llamada Promesa. ¿La escucharon nombrar? Promesa. Promesa es una iniciativa del Estado Nacional que invita a los pacientes en el sistema de salud nacional, incluye a las personas que tienen cobertura de obras sociales nacionales o empresas de medicina prepaga dentro del marco nacional o estados hospitales nacionales, que dice que si hay un conflicto de salud, el usuario, el paciente, puede acceder a una mediación, a un sistema de mediación que le va a dar intervención al Ministerio de Salud Nacional para prevenir ese conflicto y mediar en el conflicto. Es voluntario para el paciente, ¿sí? No es impuesto, es voluntario. Pero, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que una persona que tiene un patrocinio legal para hacer un amparo, tiene que estar persuadida que realmente esa consulta y esa mediación le va a salir bien, porque si no, va directamente al amparo, ¿comprende? Digo, puede ser bien intencionada la propuesta, pero hay que ver qué tan eficaz es, en términos que además los abogados, mis colegas, suelen recibir mejores honorarios si llevan adelante un amparo que si llevan adelante una mediación, ¿no? Ahí hay un incentivo también económico por parte de quien patrocina a los pacientes. Es decir, que tenemos en general estudios jurídicos que para las prestaciones de alto precio inducen al paciente a hacer un juicio de amparo. Esto es re frecuente. Muchas veces el paciente ni sabe que está embarcado en un juicio de amparo, porque firma lo que sea necesario para recibir una prestación de alto precio, ¿no? Un bien de alto precio. Estas medicaciones que salen $500,000 el vial. Y por otro lado, también tenemos un mal incentivo para los profesionales del derecho, porque atrás de la salud, que es un bien social, tenemos un mercado. Un mercado que se caracteriza por una demanda inducida, que induce también al profesional prescriptor a prescribir, porque también tenemos prescriptores de estas tecnologías de alto precio que a lo mejor no son especialistas en esa patología, ¿no? Entonces,
A lo mejor tenemos un dermatólogo prescribiendo algo que tendría que prescribir un neurólogo, por decirles algo, y se inicia un amparo con esa prescripción. Y por otro lado, también tenemos en esa demanda inducida a laboratorios que impulsan esos juicios y también tenemos abogados asociados con los laboratorios para reclamar solo ese tipo de prestaciones, porque es muy frecuente encontrar juicios donde hay abogados que son litigantes exclusivamente de determinado medicamento para reclamar un amparo en favor de los pacientes. Es decir, si podemos pasar a la siguiente. Sí, Sergio. Mirá, te iba a comentar, perdón la intromisión. No, O sea, está que muy bien. un tema que también he visto en mi experiencia gestionando es la falta de articulación entre los profesionales de la salud y los profesionales del derecho. O sea, entra la demanda, viene, por ejemplo, un amparo, se presenta el amparo y muchas veces el abogado lo plantea desde la perspectiva jurídica, hace todo el análisis, el andamiaje jurídico, los derechos que se violan, y muchas veces no charla con, o sea, no toma en consideración todas las sugerencias que el equipo médico puede darles, o falta de articulación, ¿viste? Por ahí toma muchos aspectos, pero no avanza en el proceso con el acompañamiento. O sea, que yo creo que ahí, cuando hay equipo, digamos, cuando se logra conformar un equipo de trabajo, es la forma de encarar, por ejemplo, un amparo o una demanda y demás. Me parece que Absolutamente. Y además, digo, todos estos temas que son tan complejos, a veces ni el médico prescriptor entiende dónde se está metiendo, ni el médico que apoya a la obra social entiende bien si ese es obra social, hospital, ministerio, no entiende bien la naturaleza de ese bien que es objeto del litigio. Y existen instancias a nivel nacional y también a nivel provincial. En algunas provincias está muy desarrollado, como la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Médica, que emite reportes sobre esas tecnologías nuevas. Y ese diálogo tampoco se da. Y hace falta ese diálogo porque, como les decía, a veces ni siquiera el cuerpo médico forense de la Corte conoce sobre esas nuevas tecnologías. Entonces ese diálogo es imprescindible para las nuevas tecnologías y también cuando el financiador en forma sistemática niega cosas que deben darse porque está previsto normativamente y es como que el financiador eligió hacerse un colchón, por eso que va a venir más caro y niega lo que tiene que dar, pero hay costos de transacción de ese juicio que le van a terminar saliendo más caro. A lo mejor era más barato comprar la gotita para los oídos por la que se hizo el amparo que pagarle los honorarios al abogado de la otra parte porque no se cumplió. Es decir, hay costos de transacción en los que no debería incurrir un financiador si hace bien las cuentas. Entonces, hay un gran problema que se genera en el sistema con la judicialización y hay un cansancio de los jueces que el 85% de los juicios que reciben los jueces son de cosas que están previstas en la normativa y que no se dan. El resto es esto de alto precio, que hay que echarle el ojo, que puede llevar a la quiebra a un financiador, pero cuando le llega al juez, el juez no puede diferenciar qué es lo de alto precio y qué no. Está cansado de recibir amparos de salud. Es importante tener esta visión, la perspectiva del que decide en una acción judicial, porque están cansados y abarrotados los juzgados de temas de salud. Afortunadamente, esto que estamos planteando, cada vez hay más diálogo entre el sector del derecho y el sector de la salud. Yo dirijo en la Universidad y Salud un centro de estudio de investigación en derecho sanitario y bioderecho, que cada vez tenemos más universidades. Les contaba a Sergio cuando me presentó que integro la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Nosotros queremos que haya profesionales especializados en el derecho sanitario o el derecho a la salud, abogados, que puedan, cuando tengan que tomar decisiones, los jueces tengan juzgados específicos formados en esto, porque una decisión sobre esto puede causar mucho daño, porque es un derecho social. Y en definitiva, los recursos son una sábana corta
Pero también quienes litigan y están dentro de las instituciones de salud tienen que tener esta formación de poder consultar con los médicos, con los auditores, con el área de seguridad del paciente, con el comité de calidad, con el comité de muerte materna. Miren, les hablo de un montón de instancias que son instancias sanitarias que el abogado que brinda un servicio en un financiador, en un asegurador o en un prestador, tiene que conocer e interactuar con ellos todos los días. Y esto no ocurre. Es más, yo felicito a este diplomado porque una de las cosas que ustedes mencionaron, la Ley de Derechos de los Pacientes. La Ley de Derechos de los Pacientes dice que el profesional de la salud que cumpla con las leyes no puede ser perseguido penal, civil ni administrativamente. ¿Saben qué pocas son las instancias de formación de los profesionales en esa ley? Que la ley dice que las instituciones de salud los tienen que formar en ese tema, y si están formados y cumplieron la ley, no pueden ser perseguidos, lo dice la ley. Penal, civil ni administrativamente, y no fue declarada inconstitucional. ¿Ustedes sabían eso? No. Pero, ¿En qué artículo es ese, Claudia? Mira, es uno de los últimos artículos de la ley de Derechos de los Pacientes Nacional, y es una muy buena ley porque si un profesional respetó el consentimiento informado de su paciente, y lo único que le pide a las instituciones de salud es formar a los profesionales en esa ley. Y cada vez que yo pregunto si los formaron en la institución donde trabajan, me dicen que no, ¿entendés? Entonces digo, hay que pensar en ese marco legal. Yo me la confundo el número, así que se los voy a buscar porque me interesa que la lean la ley. El tema de derechos de los pacientes lo va a dar Daniel, pero yo quiero que ustedes sepan que tiene ese artículo porque es imprescindible profundizar, y la ley es muy simple, ¿no? Es casi un protocolo de actuación para el profesional, digo, no es nada compleja, es la 26.529, ley 26.529. Sí. Bueno, podemos seguir. Bueno, esto que les decía, no hay derechos absolutos, podemos seguir. Bueno, entonces, no hay derechos absolutos porque lo primero que tenemos de límite es la ley. Nadie puede ser obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Se requiere de una ley aprobada constitucionalmente, y esto nos da seguridad individual y previsibilidad. Ahora, mi pregunta es, ¿tenemos una ley nacional para el sistema de salud que organice todo el sistema de salud? ¿Tenemos o no? ¿Tenemos una ley nacional que regule la seguridad social nacional? Sí, tenemos varias. Pero que regule el sistema de salud en general, no. ¿Qué quiere decir? Que a esta altura del partido estamos flojos de papeles en salud, ¿verdad? Porque el Estado Nacional, habíamos dicho que tiene la responsabilidad de aportar equidad, universalidad, solidaridad, justicia distributiva, y no tenemos la herramienta para eso. ¿Cómo lo organizan otros países? ¿Cómo se resolvió en otros países federales como la Argentina? Porque tenemos esta característica de ser federales. Bueno, con este principio de legalidad, tienen leyes que organizan el sistema. E incluso algunos países tienen capítulos enteros de su constitución hablando de la organización del sistema de salud. El más próximo que tenemos es Brasil. Brasil, el Sistema Único de Salud, prevé la organización del sistema de salud y los derechos vinculados al sistema de salud. Así que sepamos esto, que el principio de legalidad, la definición de los límites, cómo se ejerce el derecho a la salud, pudo haber tenido, y puede tenerlo todavía,
un marco que establezca mejor cómo se ejerce este derecho, qué responsabilidades tienen las provincias, qué responsabilidades tienen los municipios, qué responsabilidades tiene la nación, cómo se hace el financiamiento, cómo es el esquema de financiamiento para aportar equidad en el sistema de salud y esta solidaridad de la que hablamos, que es una solidaridad interjurisdiccional y que la Constitución Nacional puso en cabeza del Estado Nacional. Sigamos. Sigo todavía con los principios, ¿no? La razonabilidad es la relación de medio a fin, es decir, que no solo es que las medidas que se tomen tienen que ser proporcionales, no pueden ser desmesuradas, y además que no solo estamos hablando del derecho, sino de la garantía. ¿Qué es una garantía? Una garantía para el derecho es el medio para hacer efectivo un derecho. Por ejemplo, las garantías constitucionales que nosotros tenemos son el habeas data, el habeas corpus y el amparo. El habeas data es para proteger nuestros datos, es decir, que nadie los use en nuestra contra. El habeas corpus para proteger nuestra libertad, para que nadie nos aprese sin ciertos parámetros legales. Y el amparo, cuando hay un riesgo inminente en nuestro derecho y no hay un remedio posible alternativo para proteger el ejercicio de ese derecho. Los tres se tienen que ejercer en la vía judicial, pero por ejemplo, ahora promesa es una garantía establecida en el ámbito administrativo que estableció el Ministerio de Salud. Así que se consagran jurídicamente, también legalmente, estas garantías y también tienen que ser proporcionales al derecho que se vulnere. ¿Podemos seguir? Bueno, hasta aquí hablamos de los principios que inspiran el sistema. Si yo les tuviera que hablar de los principios de la seguridad social nacional, la seguridad nacional habla de solidaridad, pero ahora ya no entre jurisdicciones, sino entre los beneficiarios de la seguridad social nacional, habla de acceso, habla de equidad, pero, por ejemplo, no habla de algo que es muy importante, que es la continuidad de atención. La segunda dimensión que vamos a hablar ahora es la dimensión normativa. Quiero decirles esto de la continuidad de atención es muy importante porque la mayoría de los fallos judiciales hablan de la continuidad de atención y muchos países tienen regulada la continuidad de atención, nosotros no. Así que es un tema también interesante para revisar la continuidad de atención como un principio o un valor que no está recogido en nuestra normativa nacional. Cuéntenme un poco en Mendoza, sobre estos valores. ¿Qué valores reconoce la Constitución de Mendoza? O la legislación mendocina. ¿Alguno me puede decir algún valor? ¿Algún bien que esté por fuera de estos o que refuerce estos que mencionamos? ¿Son todos de Mendoza o hay de otras provincias? Cuéntenme. A ver, por el chat, cuéntenme si hay de otras. Sergio, contame vos, porque están mudos. Los temas de nuestra Constitución consagra varios de estos principios, pero no habla del tema de la salud. Recordad que nuestra Constitución es de 1916. Es la única Constitución del país no reformada. Sí. Por lo tanto, digamos, está un poco, digamos, ni siquiera reconoce, ni siquiera ha incorporado la autonomía. La ha incorporado la autonomía municipal a través de normas, de pocas normas que se han reformado. Ha tenido muy poquita artículo de reforma. El proceso de reforma en nuestra Constitución es complejo. Así que si bien reconoce varios de esos derechos, en distintos artículos no lo hace en el concepto de la salud. No sé, Daniel, si vos lo tenés más claro eso. No sé si estaba Daniel por ahí. A lo mejor se fue. Pero bueno, yo sobre todo, gracias por contestarme, pero yo quería que me contaras si había alguno de otra provincia. Vos me diste la no, sí. Perdón, disculpa.
perdón, creí que me preguntabas a mí. No, Me no pusiste te en voy una a poner en situación ese lío. particular. Igual contestaste re bien, pero porque yo tengo No, pero depositada bueno, que la lo digan constitución. ellos si hay de otras provincias, no sé. Acá, Sí, pero acá como se la me facultad quedaban mudos, quería está en saber. Mendoza. ¿Hay alguien de otra provincia en este momento? Lo pueden poner en el chat o lo pueden decir. Yo por lo que veo, sí, pero bueno. Bueno, está mudo. Yo no sé si están o si está la carátula y se me fueron. Acá dice. No, no es solo sobre Mendoza. Yo pregunté por Mendoza porque son mayoritariamente mendocinos, pero quería saber si eran de otras provincias y si el que es de Mendoza no ponga Mendoza porque ya sé que son mayoritariamente mendocinos. Póngame los que no son de Mendoza, de dónde son y ¿De qué si otra pueden, provincia? claro, Hay, cuéntenme hay si de son de otra entre, provincia, hay qué de Entre dice. Ríos. Julie, ¿me Ajá. ayudas? Bueno, acá hay un sincericidio de la Constitución Provincial, ni idea. Muy bien, muy Es bien. que vos sabés que la Constitución provincial es poco difundida en nuestra educación secundaria, digamos, que es donde se ven estos temas, y después en las facultades, ni idea. O sea, viste, Bueno, normalmente no lo abordan, a no ser las carreras específicas que están vinculadas al derecho o a la ciencia política, o bueno, así, Sí, acá tenemos de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, Tucumán, Catamarca, pero Río no ha venido Negro. ninguno, parece, che, no, porque acá es de Parece que no. Neuquén, me están contestando, ahora están. Ahí se despertaron. Ah, perdón, perdón. Ok, El acá. ne- No quieren contestar porque no quieren que le pregunte por su constitución. No, están siendo muy sinceros diciendo que no estudiaron este tema y me parece muy bien. Hay alguien que se sinceró además de que usó la IA para contestar. Ahí te dice Cecilia que es Pero de me Buenos parece Aires. muy bien ser sinceros, porque ese es el problema que tenemos, no se estudia bien. No se estudia bien el marco jurídico, no se estudia bien el federalismo, no se enseña bien, en realidad no están los programas. Por eso yo decía que valoro un montón que exista una materia como esta, porque nos abre un montón de puertas de saber cómo encontrarle soluciones al sistema, que son fáciles, son soluciones fáciles. A veces es releer las normas. La dimensión normativa reconocida constitucionalmente es de acceder en igualdad de condiciones a servicios suficientes, no solo de atención, sino para prevención, promoción, protección, rehabilitación, preservación de la salud. Y los tratados internacionales hablan de los recursos disponibles, es decir, vamos a ver que la dimensión normativa en la Constitución argentina tiene este reenvío a los tratados internacionales y dice el mejor nivel de salud posible con los recursos disponibles, los tratados internacionales. Quiere decir que no le podemos pedir a la Argentina que dé la respuesta de la NASA, porque no la vamos a tener, pero tampoco tiene que dar la respuesta de Sudáfrica, ¿verdad? Tiene que dar la respuesta justa con los recursos que tiene y tiene que procurar esta equidad de la que estuvimos hablando. Pero Sí, esto, pues. Claudia, es importante también decir que en estos temas de reconocimiento de los derechos de la salud, recién en 1994 esta reforma de la Constitución. Exacto. Varios de nosotros ya éramos profesionales universitarios en 1994, hace rato, y Exactamente. entonces es bastante reciente, ¿no? Porque, bueno, esto lo vieron en otra materia, en Organización de la Salud, en la unidad 1, la evolución de los sistemas sanitarios, lo lentos que fueron, porque los derechos sociales quizás son de no digo los últimos, porque hoy estamos con muchos otros derechos que se están incorporando, pero el derecho de la salud es un derecho que costó reconocerlo, ¿no? Que costó que Sí, sí, pero además está reconocido, a mi juicio, de modo insuficiente. Les voy a hacer esta pregunta, pero no es para avergonzarlos. Nunca me pueden contestar, así que siéntanse tranquilos. Es algo que surge a simple vista. ¿Cuántos Siempre en derecho artículos? no contesta a la gente. Creen que les da vergüenza que equivocarse. La verdad que No, estamos pero para aprender. al revés, compartamos, digo, vívanlo bien, porque me pasa siempre, no es que me van a sorprender. ¿Cuántos artículos de nuestra Constitución hablan del derecho a la educación? Al menos 20. ¿Cuántos artículos hablan del derecho al ambiente? Al menos 10. ¿Cuántos hablan del derecho a la salud? 1. Y en la relación de consumo. ¿Qué quiere decir? Que no está bien tratado el derecho a la salud
aunque esté en nuestra Constitución del 94, está mal abordado, tenemos que asumirlo. Es esto lo que estoy tratando de poner sobre la mesa. El marco normativo esta es una mala noticia, pero a la vez es buena. Está todo por hacer, gente, todo por hacer, porque podemos hacer de cero, no es que hay que cambiar la Constitución para hacer algo, hay que directamente escribirlo, porque no tenemos un marco. Entonces tenemos la oportunidad de construirlo. Y con un sistema de salud que tiene sus reglas ya, es bastante robusto nuestro sistema de salud. Entonces podríamos escribir algo razonable a esta altura del partido. Quiero que tengan eso en mente, porque si bien Sergio nos marca muy bien, llegó tarde con la Constitución del 94, pero donde el legislador y el constituyente quiso poner el acento, lo puso, por ejemplo, en el ambiente. Y le dedicó 10 artículos, se habla de la relación subsidiaria, generó institutos, es decir, es un derecho nuevo, lo mismo que en el derecho al consumo, le puso pluma a ese tema. No lo tenemos en el tema de derecho a la salud. Y viene rezagado, porque nosotros peleamos los académicos o científicos del derecho en que exista un derecho a la salud, porque tenemos un derecho minero, un derecho ambiental, un derecho aeroespacial, un derecho agrario, y no tenemos un derecho a la salud. Y hace falta. Es difícil entender el concepto de qué es la salud y entender que es un derecho social que tiene que ver con la naturaleza humana y que depende de funciones sociales, y muchas veces se lo lleva al extremo de la asistencia y se lo transforma en algo exclusivamente biologista, que también, bueno, tiene componentes sociales si es del hombre, ¿no? Pero tiene el hombre como centro, pero se pierde mucha de la esencia de entender de qué se trata. Y yo creo que la dirigencia política en general no entiende qué es el derecho, por eso el derecho a la salud, y por eso es tan difícil la reforma en los procesos en salud, al menos en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, ¿no? A diferencia de... Y hay algo que define mucho también esto, Sergio, que tiene que ver con la génesis. Nuestro sistema de salud atiende gratis, pero ahora vamos a ver de dónde sale la gratuidad del sistema, ¿no? Pero nuestro sistema de salud atiende gratis en forma universal en el sector público, y entonces en la agenda política el derecho a la salud no mueve el amperímetro, lo movió un poquito con el tema del COVID, pero por el impacto que tuvo como pandemia, pero desapareció de la agenda política como un tema relevante. Importa el tema de la gestión, del financiamiento, la competencia de la seguridad social, los prepagos, la desregulación, etcétera, para un grupo social, pero en general en la agenda pública ocupa poco lugar la salud. No, sin embargo, en otras sociedades donde la gente no podía acceder en forma gratuita al sistema público, hubo movimientos muy masivos en relación a la salud. Esto pasó en Brasil, esto pasó en Colombia, y en esos países el Poder Judicial, en el caso de Colombia, o en el caso de Brasil, un movimiento de abajo hacia arriba, generó que todo un capítulo de la Constitución brasilera regule el Sistema Único de Salud brasilero, o el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo 760 en Colombia obligó al Estado a generar mayor equidad entre el grupo de personas que no recibía cobertura y los que sí recibían cobertura porque lo podían pagar. Y estaba vigente la Ley 100 y ahora después aprobaron la Ley 10 con cambios que se generaron a partir de la exigencia del Poder Judicial. ¿Qué quiero decir? Que en la Argentina hay poca visibilidad de la importancia del sistema de salud, que tengamos un marco regulatorio, porque las personas sienten que aún en su peor situación va a haber un sistema que va a dar respuesta, que es el sistema público. Y en general, además, cuando se hacen encuestas de satisfacción, el subsector público suele tener mayor tasa o proporción de satisfacción que el privado o el de la seguridad social. ¿Qué significa esto? Que las personas creen que no pagan por la atención en el subsector público y por lo tanto todo lo que reciben lo reciben sin cuestionarlo porque creen que es bueno. Mientras que las personas que pagan, que están en la seguridad social o en la medicina prepaga, son más exigentes
Y oh sorpresa, les voy a contar que las personas que están en el subsector de la seguridad social o prepaga son los que más litigan. 97% de los juicios de amparos se llevan adelante por personas que están con cobertura de seguridad social o prepago. El que está en el subsector público no litiga. ¿Sabían eso? Es decir, ese índice de satisfacción que les decía en las encuestas también está en el tema de los amparos. Entonces se perpetúa en este reclamo o en este modelo de reclamo de los amparos la inequidad. No estamos dando a cada uno según su necesidad, ni siquiera en lo que representa el reclamo judicial, porque estos reclamos judiciales recaen en determinado grupo poblacional, no acceden a ese reclamo la otra población, no porque tengan vedado el acceso a la justicia, porque hay sistemas para llevar juicios en forma gratuita, como los colegios de abogados, por ejemplo, u otras instancias, o las universidades tienen servicios jurídicos gratuitos, sino porque directamente esas personas creen que no se sienten con derecho a reclamar judicialmente, no son orientadas tampoco a reclamar judicialmente. Así que esto es muy importante. Me están hablando de una ley, pero no llegué a leer. ¿Quiere hablar la persona que mandó lo del dato de la ley 26.742? No, la ley que vos acabas de dar. No, ok. Bueno, entonces el dato vamos que a... el artículo 11 bis se lo agregué a los alumnos porque me parece que un dato excelente el que diste. Y sí. bueno, y ahora iba a agregar el de la ley donde establece las responsabilidades, que es la 26.500 y algo. Ya lo agrego, ya lo leo. Ahí lo googleé, por eso lo está muy bien, está muy bien. Pero me pareció que es un dato extraordinario, por eso... Vos siempre nos tirás esos tics, así que hacen ruido. Y sí, tuve algo que ver con esa ley, por eso. Y con ese artículo. Sigamos entonces con la siguiente. La Constitución Nacional, entonces, no hay duda de que tiene supremacía, los tratados internacionales tienen igualmente el mismo rango, hay varios tratados internacionales vinculados al derecho a la salud, pero sobre todo les sugiero mirar los del Poder Legislativo, las atribuciones dadas por el artículo 75, inciso 8, 19 y 23, los vinculados a aprobar el presupuesto, al progreso económico y a la real igualdad de trato y de oportunidades. Pues si tenían dudas de lo que les había dicho sobre la responsabilidad nacional de aportar igualdad, esta es la clave de por qué el Estado Nacional tiene que aportar igualdad entre las provincias. Y no es elegible para el Estado Nacional, es la obligación primaria del Estado Nacional. El Estado Nacional no tiene que gestionar la salud, tiene que aportar equidad en salud, ¿sí? Y la cláusula del progreso, acá tenemos otro tip, Sergio, la cláusula del progreso dice que para hacerlo el Congreso puede legislar, pero tiene que aportar los recursos cuando legisla, para aportar equidad. El otro tip importantísimo. Para este momento histórico institucional del país, ¿no? Creo que bueno, yo creo que un balde de nafta en este momento. Yo creo que es muy importante conocer la ley, porque es nuestra Constitución y no la sabemos leer. Es más, nuestra Constitución establece que el Estado Nacional puede crear un seguro materno-infantil. Es más, lo pone en cabeza del Estado Nacional. Tampoco se sabe. Para la madre y los niños hasta los 5 años. Y eso tampoco se sabe y no ha sido instrumentado, porque si bien tenemos leyes vinculadas al tema, no es con el formato de un seguro. Entonces, mi sugerencia es relean la Constitución, porque si bien es cierto que tiene estos artículos que mencionamos, solo esos artículos, todos estas previsiones normativas de la Constitución nos dan una idea de qué pensó el constituyente sobre nuestra organización política federal y lo poco que avanzamos en ese sentido en tema de salud. Sigamos. Estoy en el marco normativo, ¿no? Tengo que profundizar en esto. ¿Cuáles son los tratados internacionales? La Declaración Americana de los Derechos del Hombre
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional, y este es básico para salud. No pueden terminar este cursado sin conocerlo. Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tiene los artículos 9, 11, 12 y 31. Este pacto tiene un comité de seguimiento. Ese comité de seguimiento dictó la Observación General 14. La Observación General 14 tiene al menos 30 artículos referidos al derecho a la salud y describe cómo un Estado tiene que comprometerse al cuidado del derecho a la salud. Si juntamos este pacto con las atribuciones que la Constitución le dio al Estado Nacional y las que tienen, las responsabilidades que tienen los estados provinciales, porque no nos olvidemos que la responsabilidad primaria es del Estado provincial, es decir, que le aplica también esta observación, tenemos el conjunto de obligaciones, deberes del Estado y de los miembros de la comunidad, entre ellos también de los profesionales de la salud, en relación al cumplimiento de este derecho. No nos podemos hacer los distraídos. Tiene un nivel de detalle estos marcos legales que nos dejan clarísimo a qué nos comprometimos, todos, porque también es un error considerar que esta obligación pesa exclusivamente sobre el Estado, nos obliga a todos. Cuando hablamos de solidaridad, también en la Argentina debiéramos discutir qué rol tiene el subsector público, qué rol tiene el subsector privado, qué rol tiene la seguridad social, si tienen que competir, si se tienen que complementar y asumir el costo de tomar una decisión en ese tema. La Argentina todavía no lo decidió. Por eso digo que hay un gran vacío legal, no tenemos claras esas reglas de juego y al no tenerlas claras no podemos cumplir acabadamente con estos pactos. Porque a esos vacíos, en definitiva, quien más desprotege es a la población más vulnerable que recibe lo que el efector público les da de acuerdo a su estructura. Es decir, está regulado para la oferta, no está regulado para la demanda. Si yo voy al hospital y necesito una tomografía y el hospital no tiene tomógrafo, el hospital no me lo va a resolver, porque no lo tiene el tomógrafo. Entonces, está regulado para la oferta. Si yo pertenezco al subsector público y sé que si no hay tomógrafo, el hospital tiene la responsabilidad de una población georreferenciada, e igual me tiene que dar esa prestación derivándome a un privado, porque están claras las reglas de juego y está claro cómo se va a financiar esa derivación, estaríamos en otra situación. No sé si quedó claro de lo que hablé, ¿no? Pero esto de atender a la población georreferenciada en red con capacidad de resolución es atender a cada uno según su necesidad, no según su demanda. Y es regular para la demanda, no para la oferta. Entiendo que lo que les estoy diciendo nos muestra que estamos bastante lejos de dar una respuesta conforme a lo que piden los tratados internacionales. No sé si se entendió lo que dije o fui muy rápido. Cuéntenme ustedes. Laura dice que se entendió, pero es la única manito. Lo que me preocupa. Ahí María casi creo que levantó la mano. Sí, hay alguien que quiere preguntar. Te escuchamos, María. ¿María quiere preguntar o...? Bajó la mano después, así que fue un error. Okay. Bueno, ¿podemos seguir entonces? Ahora, te hago una pregunta, Sí. ya que nuestros alumnos no están preguntando. Yo te hablé maravilla de los alumnos. Está muy lindo, yo estoy feliz. Porque no preguntan. Hay un tema, pero estos derechos de los que estamos hablando y que establece todo el marco normativo son aplicables para cualquiera de los subsistemas en los que estemos dando la prestación. O sea, estamos obligados en el mismo contexto, porque a veces se cree que esto se regula para el subsector público y no para los demás subsectores. Sí, tal cual. Bueno, el tema es que si vamos a ver, el subsector de la seguridad social está hiperregulado, por lo menos en el nivel nacional. Por lo tanto, esto está clarísimo que está obligado el de la seguridad social. El privado está regulado más o menos, pero entró a competir con el de la seguridad social, así que está regulado igual, con los mismos compromisos. En vez en el subsector público no está regulado, porque no está tabulado, no hay un programa, no hay un menú prestacional para el subsector público. Lo que quiero decir es que, en definitiva, el subsector público da lo que ofrecen los programas nacionales o lo que puede ofertar.
salvo que tengan una ley provincial, hay provincias que tienen leyes integrales, por ejemplo Misiones, y por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, que tiene una ley básica de salud, aunque no dejan de ser un enunciado, pero claramente en la Ciudad de Buenos Aires hay 33 hospitales públicos de muy buena capacidad de resolución, así que el problema ahí estaría resuelto. El tema es en los lugares donde no hay marco legal y la oferta se limita a la oferta. Ahora, también puede suceder que haya provincias o organizaciones del sistema del subsector público que estén organizados en red, que tengan capacidad de resolución, que atiendan las necesidades de su población. Porque estas respuestas no solo vienen de las leyes, vienen de la organización del sistema, vienen de programas, vienen de la capacidad o liderazgo de conducción del sistema de salud. Quiero decir que yo estoy haciendo una mención general, pero puede haber excepciones a esto. Por eso yo siempre pregunto qué pasa en sus provincias, porque dije, como dijo Daniel, que este es un proceso de aprendizaje, porque la realidad local nos puede mostrar otras experiencias que sean positivas. Lo que sí tenemos que asumir que el subsector público ha quedado descuidado en alguna medida, descuidados del marco regulatorio, ¿no? Estoy parada ahí. El marco regulatorio no establece un marco de derechos y obligaciones de quien va al subsector público. Tampoco, es decir, lo establece para los profesionales como empleados públicos. Un profesional que trabaja en el sector público es un funcionario y un empleado público. Tiene un régimen equiparable a sus compañeros de otras profesiones, pero o tiene a lo mejor un estatuto profesional colectivo, un régimen colectivo de trabajo, pero no está regulado las responsabilidades más orientadas al tema prestacional, ¿se entiende? La relación con el paciente. Y esto que entra dentro de la Ley General de Derechos de los Pacientes, etcétera, en el marco del empleo público ha generado incluso en salud la siguiente distorsión, y les voy a decir cuál es. La responsabilidad profesional del subsector privado se rige por la Ley de Ejercicio Profesional. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido que la responsabilidad del Estado en el caso de una mala práctica se regula por el régimen a nivel nacional. No lo quiero decir en la provincia porque depende de la adhesión que hicieron a esa ley nacional en las provincias. En el ámbito administrativo, la responsabilidad del Estado es distinta, cuando en realidad las prestaciones son iguales en el ámbito privado o público. Los codificadores quisieron, cuando se dictó el código, unificar esas responsabilidades y justo en el medio había ocurrido lo del accidente de Once, se mantuvieron separadas. Así que tenemos como un doble estándar incluso en la responsabilidad, que es un problema, es realmente un problema. Nair, ¿querés decir algo? No sé si Nair... No, disculpa, no sé, veía. El micrófono Nair. abierto. Tiene el micrófono abierto, por eso. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ¿hasta dónde llega entonces el alcance del derecho a la salud? Les dije la observación general del 14, la pueden googlear, es del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se van a llevar una sorpresa las cosas que dice esta observación. ¿Podemos seguir? Y acá nos dice, esto es el resumen de lo que dice esta observación, es que tiene que haber disponibilidad de los servicios y los bienes de salud. Disponibilidad de acuerdo al grado de desarrollo de cada país. Argentina, en general, tiene disponibles establecimientos de salud. Bueno, tenemos problemas en La Quiaca, por ejemplo, pero en general tenemos acceso a bienes y servicios de salud. La accesibilidad, que es sin discriminación, con el principio de preferencia a la vulnerabilidad, con precios accesibles. La aceptabilidad, que significa que los profesionales de la salud y la cultura local estén vinculadas. Quiero decir que, por ejemplo, no sé, todos los temas vinculados a el inicio y final de la vida, que son temas bioéticos, haya coincidencia, que esos profesionales coincidan con la comunidad en la que vivan. Y la calidad, quiere decir que tanto los recursos humanos como los insumos tienen que estar científicamente aprobados, tienen que tener una agencia regulatoria, una agencia fiscalizadora. Como vemos,
Esto compromete, además, dice esta declaración, no solo al Estado, sino a los integrantes de la comunidad y, por supuesto, también a los profesionales de salud. Ahora me quiero detener con esta noción, accesibilidad. Habla de precios accesibles. ¿Me quieren decir de dónde sale la gratuidad si este tratado no lo dice? ¿Que el sistema público tiene que ser gratuito? ¿De dónde sale? A ver si me lo pueden contestar. De nuestra Constitución. No, porque nuestra Constitución ya les dije que habla del derecho de consumo y que el derecho de consumo en salud era pago, y después les dije que reenvía a los tratados internacionales de derechos humanos y este es el tratado que aplica. ¿De dónde sale? No lo sé. ¿Será por el tema de la solidaridad? No, porque la solidaridad si no representaría que solo es gratuito para el que no puede pagar, y ustedes van al hospital público y lo atienden gratis, ¿no? ¿De la universalidad? No, tampoco, porque universalidad es que todos pueden acceder, pero no significa que tenga que ser gratis. Que sea un derecho humano. No, los derechos humanos no son gratis, el derecho a la vivienda es un derecho y sin embargo no todos tenemos casa. Por el Muchos chat alquilan. están contestando algunos, no sé si lo estás viendo. Ah, el chat, ¿querés que te diga algunos? Sí, Están a ver. diciendo, dicen equidad, derechos humanos, está reglamentado. A ver qué otro dicen. Creo que es, sí. Esos son los que contestaron. Sí, no, ninguno de esos, lamento decirles. Les voy a contar la historia de por qué el sistema de salud es gratuito y eso está ahora medio, con la regulación está medio a verse. Cuando fue la década del 90, ¿se acuerdan? No, fallos judiciales tampoco. Acuérdense que el caso Ramos, que vino la mujer a reclamar que quería educación, todo gratis y le dijeron que no. Bueno, en la década del 90 estábamos en un periodo, me hace recordar un poco como estamos ahora, de ajuste fiscal, de problema con las cuentas públicas, y Carrillo, no sé si saben, Carrillo deben haberlo visto en la historia, fue el primer ministro de Salud, construyó un montón de hospitales en el interior de las provincias, pero en ese momento los trabajadores de la salud se manejaban con un criterio asistencialista. Quiero decir que no cobraban sueldo por trabajar en los hospitales, eran voluntarios. Entonces se hicieron estos hospitales en las provincias cuando inicia recién el Ministerio de Salud, y en la década del 90 había que sostener, sí, porque a ese momento sí los trabajadores de la salud cobraban un sueldo, y había que sostener desde el Estado Nacional esos hospitales que estaban en las provincias, con una noción de que la responsabilidad primaria era de las provincias, que hizo el Estado Nacional para alivianar las cuentas públicas nacionales, le dijo a las provincias: reciban los hospitales, pero se los transfirió sin recursos, es decir, les transfirió la propiedad de los hospitales, los empleados, pero no las partidas para que pagaran los sueldos. Eso generó un tremendo problema para las provincias, entonces las provincias reclamaban recursos y apareció el decreto del hospital de autogestión. El decreto del hospital de autogestión permitía a los hospitales cobrarle a los pacientes. Cuando surgió esta idea fue rechazado por las provincias y fue rechazado también por la Corporación Médica, y entonces fue reemplazado ese decreto por el decreto del Hospital de Gestión Descentralizada. Ese decreto le permitía a los hospitales cobrarle a las obras sociales o a los prepagos por la atención, que es lo que existió hasta hace poquito, cobrarles por la atención a las obras sociales o a los prepagos cuando esas personas estaban aseguradas. Y eso le permitió un recupero de costos a los hospitales y le dio oxígeno a las provincias. La condición que tuvieron los hospitales que adhirieran y las provincias que adhirieran al sistema de hospital de gestión descentralizada era que no podían cobrar, que tenían que dar la atención gratuita a toda la población. Y eso fue el nacimiento de esta idea de gratuidad que se mantuvo hasta hace poco porque se derogó por la ley 70, por el decreto 70, DNU 70,
que estableció, que se derogó la gestión descentralizada y se estableció que cada provincia, cada repartición puede establecer su sistema de recupero. Quiero decir que al caerse eso, se cae la exigencia de gratuidad. Sin embargo, nadie está argumentando esto, ¿no? Digo, somos muy poquitos Bien, los para que las sabemos, provincias, pero... ¿Cómo? para las provincias desaparece el tema de la superintendencia como distribuidor de todo, de su Exacto, como injerencia en el sistema, mediador. como un mediador. Y es la provincia directamente la que tiene que recuperar, lo que abre otras posibilidades, porque la verdad que también el otro sistema no resolvía el tema. Ya no hablando del tema de la gratuidad, ¿no? Claro, pero bueno, ahí es donde está establecida la gratuidad. No está establecida por la Constitución, no está Mira, establecida por una ley, fue establecida por un decreto. Noelia, ¿querés 939. decir algo? Sí, Sí, Claudia, no sé si se escucha bien. sí se escucha. ¿Sí? Claudia, entonces lo que vos nos querés decir es que a partir de que se derogó este decreto que vos decís, por ejemplo, la provincia de Mendoza, supongamos, podría crear una ley que dijera que a los hospitales públicos le van a cobrar montos a los pacientes por Mirá, las prestaciones. yo creo en los tratados internacionales de derechos humanos, hablan de un principio que está junto con los otros principios que mencioné, que son de progresividad y no regresividad, por un lado, interdependencia por el otro, es decir, que interdependencia sería que no podés tener un derecho civil a costa de un derecho social, que se relacionan esos tipos de derechos. Por ende, por mis convicciones, yo no iría por ese lado porque te lo pueden declarar inconstitucional por este principio de progresividad y no regresividad. Pero esa es mi mirada del tema. Ahora, el marco legal que existía para asegurar la gratuidad en el efector público se cayó. Se entiende, ¿no? No tenemos otro. Lo que pasa es que hay una idiosincrasia que ya asume que los establecimientos públicos son gratuitos. Y aparte también asume la obligación de atender los otros subsectores. Exacto. Ese es el problema principal que tiene el subsector público, entre otras Exacto, cosas, ¿no? exacto. Gabriela, ¿querés hacer una intervención? No, sí, que ahora usted es que dijo que se cayó, esto que ahora en teoría no sería gratis. Yo trabajo en un hospital público donde atendemos muchos pacientes extranjeros que los traen para hacer tratamientos prolongados. Es un hospital de infecto contagioso, el Hospital de Encinas. Tratamientos para tuberculosis y tratamientos para HIV. Esos pacientes los traen en micro y los dejan en la guardia, así depositados, digamos. Y son pacientes que hacen tratamientos prolongados y que no se les cobra. Y cuando empezó todo este cambio que usted dice, tuvimos un caso de una pareja colombiana que venía de viaje, hace un año que estaba viajando en moto, la chica ingresó con una hepatitis A, y cuando se le dijo que tenía que pagar, ellos dijeron que no tenían plata y bueno, se le dio toda la prestación. Entonces, es como que estamos en un gris todavía, no tenemos ninguna solución a eso. Sí, No hay lo que solución de tenemos... gestión, pero la legislación sí lo establece. Perdón que, Sí, sí, Claudia, sí. me meto. El reforzal establece el cobro a los extranjeros también, entre otras cosas. Claro, El pero ellos tema dijeron es que no tenían plata y claro, se les hizo el tratamiento y se fueron. Siguieron viajando. O sea, que lo mismo le pasa, esto varios de tus compañeros lo saben, con los pacientes PAMI, por ejemplo, que los mandan a atenderse a clínicas privadas que no tienen prestaciones que requieren. O sea, son clínicas muy limitadas en sus prestaciones y son los únicos prestadores. Lo explicaba el otro día una chica que es del este, no me acuerdo. Si estás presente, a lo mejor vos me ayudás más. Y bueno, nos pasa no solamente con este caso, sino que nos pasa mucho con la misma seguridad social en nuestro país. o con las obras sociales de monotributo, que tienen muy poco alcance, que no cubren nada en realidad. Sí, sí, perdón, acá estoy, yo soy Mariel, de la que habló el otro día del tema de las obras Mariel, sociales del sí, Este. sí, sí. Sí, 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 sí. lo que estaba escuchando es como dice esta compañera de con el cobro a los extranjeros, y nos pasa en la zona rural con los centros de salud, atención primaria. Por ejemplo, los empleados golondrina, el boliviano, el que viene a cosechar y todo, va y se atiende en el centro de salud. Por lo general no tienen dinero, entonces el cobro existe porque Reforzar lo ha implementado, pero es imposible cobrarles y les tenés que brindar la atención igual.
Acá tengo a Constanza que levanta la mano. Constanza. Sí, en realidad era hablando en relación a esto, porque uno entiende que la no gratuidad de la que estás hablando, Claudia, es para el subsector de la seguridad social y de las obras sociales, que en la parte pública teníamos como la obligación de atenderlos y después se veía cómo se cobraba. Pero en los pacientes que no tienen cobertura, el paciente que no tiene cobertura, no hablo del extranjero, no hablo de, porque en teoría todo eso se va a poder cobrar por el reforzal. En teoría hay módulos y se va a poder ir haciendo a medida que se vaya haciendo la rueda y que vayamos aceitando las cosas porque estamos empezando. Pero el que no tiene cobertura, ese lo tenés que seguir atendiendo y también es un principio de gratuidad. Pero existe el programa Sumar también, que es para la gente que no tiene cobertura. Sí, pero yo quiero, esperen un segundo. Sumar te paga las prestaciones esenciales, pero por ejemplo no te paga las urgencias. Sumar no es un programa para urgencias. Claro, no. La guardia no la podés facturar por Sumar, por ejemplo. Yo les digo, yo no me imagino una situación, una urgencia no se puede dejar de atender porque es abandono de persona, les cuento. Así que no sugiero esa solución porque se van a encontrar con una causa penal. Claro. Una cosa es dar la atención y otra cosa es a quien se le cobra la atención, ¿no? Son cosas distintas. Estábamos hablando de la gratuidad. El concepto de gratuidad como tal no está en los tratados internacionales de derechos humanos, lo teníamos en el marco de un decreto y ese decreto fue derogado. Sin embargo, si nosotros vamos al Poder Judicial, seguramente si esa persona judicializa y hace un amparo, es muy posible que el juez le reconozca la prestación en forma gratuita. Esto lo tenemos que saber. Entonces, si esto ocurre de esta manera, todo ese andamiaje legal que se genera se cae porque hay un poder judicial y una convicción de la sociedad de que hay una definición de gratuidad que no existe legalmente. Los tratados internacionales hablan de accesibilidad financiera, no hablan de gratuidad y hay muchos países que no tienen sistema de salud gratuitos, incluso en Europa. Si viajamos a Europa, somos turistas, tenemos que llevar un seguro de viajero. Si fuera ¿viste gratuito... que nos parecemos los ingleses? Derecho claro. constitucional. Sí, entonces, bueno, no pensemos que es gratuito por naturaleza. No es gratuito, la ley no lo dice, el tratado no lo dice, pero nos acostumbramos a eso y hay un principio de progresividad, no regresividad, donde vamos a tener problemas con eso. Y Laura dice, sería bueno que se haga una ley. Sí, pero la ley te la pueden declarar inconstitucional, porque nos pasa todo el tiempo. Entonces, hay que trabajar mucho en esa conexión de la que hablaba Sergio. Profesionales de la salud, profesionales del derecho, y esto tiene que tener un marco de consenso. Como ciudadanos nos tenemos que hacer cargo, el ámbito que tiene que debatirnos el Congreso, y hay que saber mucho más de esto y no se sabe de esto. Ni siquiera sabemos lo que dice la Constitución, ni sabemos de dónde viene la gratuidad, y les puedo asegurar que los jueces no lo estudiaron tampoco. Se citan como un mantra a los tratados y confunden accesibilidad financiera con gratuidad. Entonces, no es un problema que tengamos en el sector salud este sí es un problema de los profesionales del derecho. Entonces, tenemos que profundizar mucho más en esto para que quede claro las reglas de juego y cómo se financia cada cosa. Estamos llegando a las 8 y yo la verdad que no se notó, ¿no? Que estaba tan mal porque bastante bien me porté, ¿no? Así que te ha bajado la fiebre, me parece. Con sí, bueno, queda a disposición si tienen dudas, lo vamos a seguir la clase que viene, la presentación, bueno, ya la tiene Sergio, y quédense con estas inquietudes. La deben haber subido ya, no sé, Julie, ¿la subiste ya a la plataforma? Sí, ya está subida. Está en la plataforma. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Se activaron al final con el tema. Se ve que la gratuidad los... No, es que amedrenta el tema del desconocimiento del derecho y a veces se cree que no conocer normas básicas, que de hecho no las conocemos, está mal o que nos avergüenza y en realidad
es un tema generalizado, es complejo, por eso esta materia, si la estudian, les puede dar miles de herramientas, unas posibilidades grandísimas en cualquiera de las profesiones, en los ámbitos, sobre todo la mayoría de la gente que hace este taller, este diplomado, lo que está buscando es herramientas para gestionar y para liderar equipos y demás. Entonces es fundamental dominar los componentes jurídicos, ¿no? Sí, hay un Alberto que levantó la mano, no sé si sigue interesado. Y no sé si quedó alguien por hablar. ¿Alberto? Bueno, se ve que no. Bueno. Entonces nos veremos la clase que viene. Están dando las gracias un montón. Están dando las gracias un leyendo. montón de alumnos. Gracias, Sergio. Chao. No, gracias a vos, gracias a todos. Y ahí tenés